1. A pesar de las malas críticas, su presupuesto fue de $8 millones, logrando una recaudación de $18.564.467. 2. Las escenas postcréditos, no es nada nuevo en las películas, viéndose más seguido en los filmes actuales. En la película See No Evil, se puede observar una escena postcréditos, donde Kane es meado en la cuenca del ojo, por unos perros vagabundos. 3. La WWE, en el año 2002, creó una empresa fílmica, llamada WWE Studios, realizando lo que sería su primera película, no documental de lucha libre, See No Evil. La empresa siempre considera esta película de terror como la primera película importante producida por WWE Films en ser estrenada en cines. 4. Vince McMahon, dueño de WWE, sugirió añadir una escena donde el personaje de Jacobs Goldnick se sacara la polla y este le midiera 3 metros de largo. Aunque finalmente se reescribió el guión y esa escena nunca se rodó, al igual que cualquier otra sugerencia de parte de Vince McMahon. 5. La película pasó por muchos títulos diferentes antes del título definitivo de See No Evil. El título original de la película era Ice Cream Man, pero fue cambiado posteriormente a The Good Night Man, luego Good Night. 6. La escena en que Kane agarra a la chica del cuello en un ascensor y la levanta, tienen similitud a su famoso movimiento de lucha, Choke Slam, para rematar a sus oponentes. Consiste en tomar al oponente del cuello y después lanzarlo con todas sus fuerzas al suelo. La diferencia de este movimiento de lucha libre en la película, al momento de realizarlo, pone a la chica de espaldas contra el techo por unos segundos, para después dejarla caer delicadamente. 7. En una escena, el personaje de Kane, se le observa unos gusanos en su cabeza, dichos gusanos, son totalmente reales. 8. Rachel Taylor, ganaría fama y popularidad más adelante, al actuar junto con Megan Fox, en la película, Transformers. 9. En el país de México, nunca se llegó a estrenar en cines, por ende, se distribuía, en forma de películas de piratas, con los títulos de Aquí no hay peligro. No son cosas malas, maligno. Y el título más popular, Los ojos del mal. Bajo el eslogan de Cuando la maldad es algo natural, no se puede ver el mal. Los actores del reparto le tenían miedo al actor que hace de asesino. A palabras del director, cuenta que las actuaciones de Kane tenía un comportamiento violento en los rodajes. 11. El director de la película es un conocido director de cine porno. 12. El nombre del asesino, Jacob Goodnight, no es mencionado en toda la película, ya que originalmente se iba a incluir una escena, donde el personaje de nombre, Frank Williams, diría un diálogo mencionándolo, pero dicha escena finalmente fue cortada, pues pensaron que era demasiado larga. 13. Tyler Bates, es el compositor de la banda sonora. Este compositor también realizó algunas bandas sonoras para las películas de Rob Zombie y algunas de Zack Snyder. Errores. 1. El personaje de Kira recibe un hachazo en su teta, pero en el resto de la película actúa como si no tuviera dicha herida. 2. Este error es ponerle un poco de conocimientos o sabiduría real, sabiendo que es una película. Se trata de la libertad de los prisioneros en todo el lugar, donde empezaría sus reinserciones sociales. Además de que en el autobús, los procesos son custodiados por un policía en malas condiciones. 3. Cuando una de las víctimas intenta escapar, le clavan un agarfío con una cadena en su hombro. En esa escena, se puede observar perfectamente, donde no lo apuñala, ni siquiera un poco. 4. Los presos que están en el cuarto haciendo cochinadas puercas, uno de los jóvenes, se levanta, logrando observar algo extraño en el espejo. Si es un lugar con poca iluminación, porque el reflejo completo del asesino se ve tan claro. Si no hay ninguna luz que lo permita, cuando el asesino Kane rompe el espejo se observa que el lugar donde se encontraba está totalmente oscuro. Aquí no hay peligro. No son cosas malas. Sí, claro.